Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En videos anteriores ya hemos avanzado en conceptos de clases y programación orientada a objetos en Java. Hemos listado los pilares de la programación orientada a objetos, que son encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo. Ya hablamos sobre abstracción y encapsulación. En este último lo que hacíamos era encapsular los atributos utilizando modificadores de acceso y accediendo a los atributos utilizando métodos públicos, ya sea para asignar un valor o para obtener un valor, y ahí concluimos que el estándar para esos métodos es set y get, y esos métodos se pueden utilizar para inicializar los atributos internos de la clase. En este video vamos a hablar de más características de las clases y vamos a comenzar con el concepto de constructores, que esto viene también a complementar la parte de inicialización de atributos de la clase, ya que de momento la única forma que sabemos es utilizando los métodos set para poder asignar un valor a un atributo interno, pero tenemos otra alternativa y es con los constructores. ¿Qué son los constructores? Veamos qué características tienen. Un constructor es un método que debe ser público y no debe retornar un resultado, no debe retornar nada. De hecho, al mencionar esto, que no tiene que retornar nada, es decir, no tiene ni tan siquiera que poner el modificador void al indicar que retorna vacío. De hecho, ahí no tiene que ir nada, solo public y el nombre del método, que es el constructor. El constructor es el primer método que se ejecuta en el proceso de instanciación. Recordemos que el proceso de instanciación es cuando utilizamos new y creamos el nuevo objeto y reservamos espacio en memoria para ese nuevo objeto. Entonces, en ese punto, cuando utilizamos new, es ahí donde se ejecuta el constructor. Lleva exactamente el mismo nombre de la clase, exactamente el mismo nombre. Por lo tanto, vendría siendo como el único método que cumple con el estándar de camel case para el nombre. Porque para los métodos el estándar es que comiencen con letra minúscula, ¿verdad? Pero en el caso de los constructores comenzarían con mayúscula, es como la excepción, porque tiene que tener exactamente el mismo nombre de la clase. Se utiliza usualmente para inicializar atributos internos de la clase. Si quiero inicializar absolutamente todos los atributos, podría hacerlo desde el constructor, o si necesito inicializar algún otro tipo de estructura de datos interna de la clase, también, por ejemplo, arreglos, otro tipo de colecciones, etc. Por defecto, Java crea un constructor vacío en caso de que el programador no defina uno. Aquí nosotros podríamos concluir que de los ejemplos que hemos realizado en ejercicios de videos anteriores, no hemos creado ningún constructor. Por lo tanto, Java creó constructores vacíos por defecto. Al mencionar constructores vacíos, sería constructores que no hacen absolutamente nada. ¿Y qué más? El constructor se puede sobrecargar. Ya hemos visto el concepto de sobrecarga. Recuerden que sobrecarga es que yo puedo definir varios métodos con el mismo nombre, pero que se diferencian por la cantidad y tipos de parámetros. Recuerdan que hicimos el ejemplo del método sumar, estaba varias veces repetidos, pero la cantidad de parámetros o el tipo de parámetros era diferente. Entonces ahí estábamos aplicando sobrecarga. Lo mismo podríamos hacer para los constructores. Y veamos, apliquemos todas estas características de constructores en el ejemplo que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en la clase círculo. Vamos a la clase círculo, esta es la definición que tenemos, y aquí no tenemos constructor. Por lo tanto, Java crea un constructor vacío, y de hecho el primer método que se llama al momento de instanciar es el constructor. Por lo tanto, aquí lo que se está llamando es el constructor vacío de la clase círculo. Este sería el constructor vacío. Pero ahora nosotros vamos a crear un constructor y vamos a ponerlo inmediatamente después de el listado de los atributos internos de la clase. No es que sea obligatorio ponerlo ahí, pero por estándar y comodidad se hace ahí. Primero, el constructor tiene que ser público y tiene que tener exactamente el mismo nombre de la clase, es decir, tengo que ponerle círculo. Y como es un método, entonces pongo paréntesis para los parámetros y llaves para el cuerpo del método. En el caso del constructor no puede llevar tipo de dato de retorno, no puede ir int, ni boolean, ni void, nada.
Si no, entonces no sería un constructor, no tiene que retornar nada. Y por el momento vamos a poner en la consola se ejecutó el constructor. Y en este caso yo creé el constructor, ya está. Es un constructor que no hace absolutamente nada, solo imprime una línea en la consola, pero yo ya creé uno, por lo tanto Java no me crea un constructor vacío. Por lo tanto, en este punto, cuando yo creo la instancia y pongo new círculo, se estaría ejecutando el constructor. De hecho, si presiono control clic, ¿a dónde me llevaría? Al constructor. Es decir, que en ese punto se ejecutaría esto e imprimiría esa línea. Y podríamos probarlo. Ahí está, se ejecutó el constructor. Y el constructor, como lo mencioné hace un momento, se puede utilizar para inicializar atributos internos de la clase. De hecho, un constructor muy común que se suele hacer es un constructor que reciba todos los atributos de parámetro. Es decir, vamos a borrar ya esta línea, la voy a comentar, la voy a dejar comentada. Y lo que se suele hacer es que en el constructor se envíen todos los atributos de parámetro. Es decir, aquí puedo enviar X, puedo enviar Y, puedo enviar el diámetro. Y con cuidado de tener los mismos tipos de datos, ¿verdad? Para poder hacer la asignación. El diámetro. Y aquí vendrían de parámetro. Ahora, perdón, este sería color. Aquí haría las asignaciones. Entonces vamos a hacerla del atributo X, vamos a asignarle el parámetro X. Entonces vamos a poner this.x igual a X. Luego this.y igual a Y. Luego this.diámetro igual a diámetro. ¿Ok? Y de esta forma estaría haciendo las asignaciones. Cuando yo guardo el archivo, lo guardé, ya me empieza a mostrar errores al momento de instanciar. ¿Por qué me muestra un error al instanciar? Porque ahora no tengo un constructor vacío. No tengo un constructor que no reciba parámetros, porque el constructor que acabo de definir recibe 4 parámetros. Por lo tanto, yo desde aquí tendría que enviarle 4 valores. Y esos valores se van a asignar correspondientemente. Así que voy a posicionarme entre los paréntesis, voy a presionar control espacio y ahí me sale ayuda de qué es lo que tengo que enviar. X, Y, diámetro y color. Entonces puedo poner 20, 30, el diámetro 15 y el color vamos a poner black, por ejemplo. Y en este punto ya inicialicé todos los atributos. ¿Qué es lo que hace? 20, 30, 15 y black se envían al constructor. Vamos al constructor. Aquí están los valores 20, 15, ¿cómo eran? 20, 30, 15, black. Entonces aquí sería 20, 30, 15, black. Entonces ahí están los valores correspondientes y aquí lo va asignando. 20, 30, 15 y me faltó el color por aquí, ¿verdad? This.color igual a color. Quedaría así, por lo tanto estos atributos quedarían ya inicializados y en este caso no vería la necesidad de utilizar los métodos set porque ya utilicé el constructor. Entonces ahí está. Y veamos el resultado, lo ejecutamos y ahí vemos X vale 20, el color black, el área es esta, ¿verdad? Ya tomando los datos del diámetro y todo lo demás. Por lo tanto, de esta forma podríamos estar utilizando el constructor. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cuándo voy a utilizar el constructor de esta forma? ¿O cuándo voy a utilizar los métodos set para inicializar los atributos internos de la clase? Uno pues se puede evaluar la situación, digamos que si ya tiene todos los valores en el momento, podría crear la instancia y enviarle todos los valores directamente, pero si digamos que va a ir capturando los valores de uno en uno, entonces de entrada no los tendría, entonces al momento de crear la instancia no es como que le podría enviar toda la información directamente, por lo tanto tendría que crear una instancia vacía y luego ir pasando valor por valor utilizando los métodos set. Y se puede hacer una combinación de ambos. ¿Y cómo podría ser una combinación de ambos? Sería que pudiera sobrecargar el constructor. Ok, procedamos con la sobrecarga. Así que vamos a la clase círculo. Ya tengo un constructor y lo que podría hacer es crear un constructor vacío. Voy a crear un constructor vacío.
siempre con el mismo nombre de la clase, y le ponemos paréntesis y llaves, y no vamos a ejecutar ninguna instrucción. Esto sería como un constructor vacío, así que tengo dos constructores. Recuerden que en caso de que yo no defina un constructor, Java me crea uno, pero en este caso ya había creado uno con los parámetros, así que tuve que crear uno vacío. ¿Y cuál es el objetivo? Que yo tenga dos alternativas para crear una instancia. Una sería utilizando el constructor con los parámetros. Le voy a poner a este objeto, le voy a poner C1. Y voy a crear otro objeto, pero voy a utilizar el otro constructor que hice. Entonces voy a poner círculo C2 igual a new círculo, y en este caso voy a optar por utilizar un constructor vacío, así que ambos casos estaría bien. Así que para el primero podría utilizar el constructor para inicializar los valores, y para el segundo voy a utilizar los métodos set para inicializarlos. Perdón, aquí es C2, ¿verdad? C2, 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 C2. Y voy a llamar al método calcular área de ambos objetos. Entonces voy a imprimirlos en la consola. C1, C2. Entonces aquí vamos a poner área C1, área C2. Y listo. Entonces veamos el resultado. Debería de funcionar sin ningún problema. Y ahí tenemos dos áreas diferentes porque los valores los inicialicé de una forma diferente. Pero en ambos casos es la misma situación. Aquí es si yo dispongo de todos los valores a la vez, o si los necesito inicializar de uno en uno, entonces utilizo los métodos set. Simple, ¿verdad? Un detallito más. En nuestro caso, pues yo escribí completamente el constructor, que en realidad no tiene mayor ciencia o mayor complejidad. No es como que nos toque pensar mucho, ya es bastante mecánico, que un constructor va a recibir los atributos y los va a inicializar. Ese es como el constructor básico. Sí se suelen hacer otro tipo de cosas dentro del constructor, como inicializar arreglos u otro tipo de colecciones, inicializar valores por defecto, cosas así por el estilo. Pero al ser algo tan mecánico, se podría generar en el caso de que estemos utilizando Eclipse. Entonces podríamos borrar esto que yo tengo aquí, este constructor, el primero, y vamos a darle clic donde dice Source, Generate Constructor User Using Fields, o generar constructor utilizando los campos. Selecciono todos los campos de mi clase, le doy generar, y prácticamente me generó el constructor que yo ya había hecho. Solo tiene algo que yo no le había agregado, y es este llamado a la función super, pero de momento lo que vamos a hacer es borrar esto. Lo vamos a retomar cuando veamos el tema de herencia, ok. Pero si se fijan, prácticamente pude generar la clase círculo sin mayor problema. Y bueno, el constructor vacío ese sí lo dejo, y tendríamos que escribirlo. No hay como la opción de generar constructor vacío. O bueno, lo de generar constructor y no selecciono ningún atributo y me generaría uno vacío, ¿verdad? Entendería que funcionaría. Ok, nuestra estructura de una clase súper básica ya se hizo algo compleja, por así decirlo, ¿verdad? Tiene el constructor, tiene los métodos set y get, tiene los propios métodos que nosotros queramos escribir, por ejemplo el método de calcular área y el método de colorear. También hay un método especial que se suele hacer cuando desarrollamos una clase en Java, y es un método que me da la capacidad de visualizar una clase como en formato de cadena. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos que yo quiero imprimir un objeto en la consola. Voy a imprimirlo aquí. Voy a poner C1. ¿Qué me va a imprimir aquí? Cuando imprimo C1, me va a imprimir X, me va a imprimir Y, me va a imprimir el diámetro, el color, o lo va a imprimir todos. ¿Qué va a imprimir? Porque C1 es un objeto, no es una cadena, no es un valor, es un objeto, tiene todos estos datos. Entonces, ¿qué me imprimiría en la consola o mostraría error? Probemos. Y para mi sorpresa, lo que imprime es algo bien particular.
primero pone el nombre del paquete donde está la clase, círculo, luego el nombre de la clase, luego arroba y una referencia hexadecimal que, si no me equivoco, tiene que ver con la dirección de alojamiento en memoria o algo por el estilo. Es la referencia del objeto, pero esto no me dice nada. Entonces, lo que podría hacer para que me muestre algo legible al momento de imprimir un objeto en la consola, podríamos ir a nuestra clase y escribir un método que me retorne una cadena. Este tiene que llevar esta estructura a fuerzas, tiene que ser public, tiene que retornar una cadena string y el nombre que le vamos a poner es toString, de esta forma. Y allí tenemos el método toString, tiene que estar de esa forma, primera letra minúscula, string en mayúscula, y tenemos que retornar una cadena. Vamos a poner aquí return y vamos a poner cualquier cosa, hola. Y veamos en qué cambia nuestro programa. Ya no nos muestra el texto que había mencionado hace un momento, sino que nos dice hola. Prácticamente lo que está imprimiendo en C1 llama automáticamente al método toString que definimos. Entonces, generalmente lo que se hace en el método toString es concatenar todos los atributos para imprimirlos en la consola en algún formato en particular. Podríamos decir que x, dos puntos, y le concatenamos x. Luego vamos a concatenarle y, dos puntos, y le vamos a concatenar y. Luego vamos a concatenar y vamos a ponerle aquí una coma antes para que no parezca pegado. Y el diámetro, una coma antes. Y le voy a concatenar aquí diámetro. Y solo esos tres valores por el momento. Ejecutemos y veamos qué pasa. Y aparece 20, 30, diámetro 15. Y aparece diámetro pegado porque no puse dos puntos aquí. Pero se entiende de que prácticamente cada vez que intento imprimir un objeto en la consola, llama ese método toString. Aunque podríamos hacerlo nosotros manualmente. En vez de poner C1, podríamos poner C1.toString y me llamaría al método correspondiente. Obviamente, ahora ahí no hay pérdida, pero el resultado es el mismo. Y aquí, pues, para ahorrarnos unos cuantos caracteres, pues solo dejamos el nombre del objeto. Ok, y en cuanto a este método, también Eclipse nos ofrece una alternativa para nosotros generar ese método toString. Vamos a generarlo a ver qué pasa. En Source, vamos a Source, Generate toString, y seleccionamos los campos que son XY, diámetro y color, generar, y aquí está. Me genera el método toString y le pone primero el nombre de la clase y entre corchetes x igual al valor de x, y igual al valor de y, diámetro igual al valor de diámetro, color igual al valor de color. Y nada más que le agrega aquí una anotación con @override, que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de herencia. De hecho, cuando veamos ese tema vamos a ver algo curioso de este método toString, que no es un nombre del método al azar, sino que viene de algún lugar. Entonces eso lo vamos a discutir cuando veamos el tema de herencia. En fin, nuestra clase ya está completa, podríamos decir, y a esta estructura en la cual tenemos la clase con sus atributos, con su constructor que recibe los atributos y los asigna correspondientemente, su constructor vacío, sus métodos get y set y su método toString, se le conoce comúnmente como POJO, que POJO es Plain Old Java Object, que hace referencia a esa estructura. Así que siempre que escuchen hablar de un POJO, entonces prácticamente tendrían que hacer toda esta estructura. Ok, así que ya tenemos lista nuestra clase. ¿Se puede complicar aún más esto? Sí, se puede complicar un poco con herencia o haciendo cositas un poco más interesantes. Por ejemplo, de que algún atributo de la clase, en vez de ser un tipo primitivo o un tipo de dato como string, que son tipos comunes,
que en vez de esos tipos sea otra clase, por ejemplo. Imagínense que tengamos una clase que se llame alumno y dentro de la clase alumno hay un atributo que se llame carrera, pero ese atributo carrera no es un string, sino que se trata de otro objeto del tipo carrera. Entonces ese concepto lo vamos a retomar en un ejercicio un poco más adelante. Listo. Vamos a aprovechar igual este video para seguir avanzando un poco con el tema de clases programación orientada a objetos. Veamos qué más vamos a ver. Es el modificador static. Quiero explicar este modificador static en este momento, más que nada porque estamos viendo peculiaridades de las clases, además de que ya hablamos anteriormente de modificadores de acceso y este podría ser como un tipo de modificador de acceso especial, podríamos decirle. Veamos qué es. Modificador que permite acceder a un atributo método sin crear una instancia. Además, el valor es el mismo para cualquier objeto. Y recuerdan que en un inicio, al comenzar esta serie de videos, les decía que cuando escribiéramos el método main íbamos a ir de bloque en bloque o de palabra reservada en palabra reservada, entendiendo para qué funcionaba cada una. Y primero les expliqué que main es el método principal, que es el punto de partida en programa en Java. Luego vimos los modificadores de acceso, que es public. Luego vimos los argumentos que se le pueden enviar, que es string args, que se envía en la línea de comando. Pero del método main nos faltó ese static, que nosotros lo que hemos estado haciendo es, o que lo que habíamos hecho en un ejercicio, es que static lo asignábamos a métodos o atributos. En un dado caso quisiéramos llamarlos desde el main y fueron declarados fuera del main y solo porque era obligatorio. Ahí había esa condición de que no se puede llamar a algo que no sea static dentro de un método que sea static. Pero ya vamos al fin a entender bien este concepto. Así que manos a la obra, vamos a seguir siempre con el mismo ejercicio para terminar de entender el concepto de static, ¿ok? Y vamos a ejemplificarlo con la clase círculo. En este caso no tuve ningún problema porque no hay nada static, aquí no hay main. Recuerden que solo debería de tener una clase con el método main y esa clase se llama principal, es esta de aquí. Y aquí está main y es static. Entonces lo que nosotros hacíamos anteriormente es que si declarábamos fuera del main una variable o un método, lo poníamos como static si quisiéramos llamarlo dentro del main. Pero en este caso vamos a utilizar el modificador para entender a cabalidad de qué se trata. Según lo que dice el enunciado, static me sirve para acceder a un atributo o a un método sin crear una instancia o sin tener un objeto. Entonces, para entender, voy a crear aquí un atributo, lo vamos a poner público en este caso. Vamos a explicar luego por qué. Y vamos a poner public static int y le vamos a poner diámetro promedio. ¿Ok? Y le voy a poner un valor de 100, solo por decir algo. Diámetro promedio en 100. De hecho, al poner el atributo static, en el caso de Eclipse, pone el texto como en cursiva, ¿verdad? Como en itálica. Al quitarlo, le quita ese formato. Pero, ¿qué tiene de especial el que yo defina ese atributo como static? Voy a comentar todo esto y según lo que leí hace un momento, lo que me permite es que yo pueda acceder a un atributo static sin tener una instancia. Entonces, en el principal no tengo ningún objeto, lo comenté todo, pero puedo acceder a este atributo que se llama diámetro promedio sin tener una instancia. ¿Y cómo podría acceder sin una instancia? Poniendo el nombre de la clase círculo punto y podría acceder a diámetro promedio y le pongo un valor aquí y podríamos ponerle 500. O de hecho no voy a asignarle un valor, sino que lo voy a imprimir en la consola. Lo voy a imprimir y aquí debería demostrarme el diámetro promedio que yo tengo aquí y tiene el valor de 100, por lo tanto tendría que imprimirme 100 en la consola. Y ahí está. Y en este caso
no creé ninguna instancia. Nosotros estábamos acostumbrados a poner círculo C igual a new círculo y luego con el nombre del objeto o el nombre de la instancia C acceder al atributo, que de hecho se puede, y yo ejecuto y no va a haber ningún problema y me muestra 100, pero de hecho me muestra un warning o una advertencia que me dice que ese atributo que yo tengo, que se llama diámetro promedio, es estático. Y lo recomendable para los atributos estáticos es que no acceda mediante una instancia, que no acceda mediante un objeto, sino que mediante el nombre de la clase, que es círculo. Así sería la forma correcta de acceder a un atributo estático. Lo otro es que, según lo que dice el enunciado, además el valor es el mismo para cualquier objeto. Es decir, si yo creo C1 y C2, para ambos el diámetro promedio va a ser el mismo. Vamos a corroborar eso. Voy a descomentar todo esto y lo que sí voy a dejar comentado son las impresiones en la consola. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner C1. Diámetro promedio igual a 200. Vamos a poner C2. Diámetro promedio igual a 150. Y vamos a poner círculo. Antes de todo voy a poner aquí círculo. Diámetro promedio igual a 50. Y vamos a poner las tres impresiones en la consola. Tanto de C1 como de C2 y utilizando círculo. Voy a omitir por el momento los warning que mencioné hace un momento, que lo recomendable es acceder por medio del nombre de la clase. Pero analicemos esto. Primero, diámetro promedio a círculo le pone 50. A C1 el diámetro promedio le pone 200. Y a C2 el diámetro promedio le pone 150. Según una lógica básica, podríamos decir, esta primera línea me va a imprimir 200, ¿verdad? Esta segunda línea me va a imprimir 150. Y esta tercera línea me va a imprimir 50. Eso es lo que asumiríamos, ¿verdad? Pero en este caso, el atributo es static. Por lo tanto, es el mismo valor para cualquier objeto. Por lo tanto, veamos la salida cuál sería en realidad. Voy a borrar esto de aquí para ejecutar el programa y veamos cuál es la salida. Y resulta que es 150. Es decir, el último valor que yo asigné es el mismo para todos. Es decir, primero yo asigné 50, así que para cualquier instancia el diámetro promedio es 50. Para C1 yo establecí el diámetro promedio 200, pero como es static, para cualquier instancia el diámetro promedio es 200. Y luego seteé para C2 el diámetro promedio en 150. Y como es static, para cualquier instancia el valor es 150, por lo tanto al ejecutar el programa me muestra 3 veces 150 porque es el mismo valor. Y como es el mismo valor, no vale la pena utilizar el nombre del objeto para acceder a ese atributo estático. Por eso es el warning, que sí se puede, pero no es como lo más sensato, no es lo más elegante. Entonces lo correcto sería de esta forma. Si voy a acceder a un atributo estático, entonces que sea mediante el nombre de la clase. Y el mismo modificador se puede utilizar para métodos. Se puede acceder a un método sin crear una instancia. ¿Y por qué lo definí como public? Porque la idea es acceder desde afuera y con el nombre de la clase. Así que si lo defino como private no tendría sentido, porque si es private y es static, me serviría quizá para mantener el mismo valor para un montón de instancias, pero no me serviría para acceder fuera de la clase. No podría acceder al diámetro promedio, ¿ok? Y bien, ese es el modificador static. Veamos en qué más se podría hacer con respecto a static. Podría combinarse con otros modificadores. Por ejemplo, el modificador final int, y vamos a poner aquí color base.
color base vamos a poner. Y este lo voy a poner como string. Ok, ¿qué fue lo que hice aquí? Estamos utilizando para este atributo final. Al utilizar final, lo que estamos haciendo es que este valor es una constante. Y al ser una constante, ese valor no puede cambiar, está fijo. No podemos darle otro valor, así que se quedó con ese valor de black. Y además de que es una constante, es static, por lo tanto que puedo acceder a color base desde cualquier lado sin necesidad de tener una instancia. Así que yo podría acceder a ese color base. Vamos a poner aquí en la consola círculo punto color base y veamos, ahí está, black. Y siempre siguiendo los estándares de nomenclatura de constantes, que se utiliza todo el texto en mayúscula y cada palabra separada por guión bajo. Ese es el estándar. Ya para static no hay como un estándar como tal, sino que se sigue el estándar de las variables normales y es Eclipse en este caso quien lo deja en letra cursiva. Ok, en el caso de Java, nosotros ya hemos hecho uso de ciertos atributos estáticos que no nos hemos dado cuenta que lo eran. De hecho, lo estamos viendo actualmente. Porque, por ejemplo, aquí tenemos System. Tenemos la clase System. Y de System estamos accediendo al atributo que se llama Out. Internamente tiene un atributo que se llama Out. Y ese atributo puedo acceder sin crear una instancia. Es decir, no digo System S igual a New System. Y luego de eso digo S.Out. Porque Out es static. Entonces no es necesario que acceda de esa forma. Solo sería suficiente con poner .out. Y ese objeto out a la vez tiene un método estático. Bueno, no, ese no sería método estático, sino que sería un método normal porque out sería un objeto. Pero en el caso de out sí quisiera la aclaración de que es un atributo estático. ¿Y qué más podríamos hacer referencia a atributos estáticos de algo propio de Java como tal? Habíamos utilizado en la clase círculo un método para calcular la potencia. De hecho, habíamos utilizado un método para calcular la potencia y habíamos utilizado esta constante que se llama pi, que es una constante y que está dentro de la clase math. ¿Qué significa esto? Que pi es un atributo static final. ¿Por qué static? Porque no necesito crear un objeto del tipo math igual a new math, no necesito hacer esto, y luego math.pi, no necesito hacer eso, sino que sería suficiente con el nombre de la clase, punto y el nombre del atributo. Y además de ello es final, ¿por qué? Porque pi no cambia, es un valor constante. De hecho, por eso está en mayúscula y lo pone en cursiva porque es static. Lo mismo con POW. Con POW, para poder hacer la potencia, POW es static porque puedo acceder a él sin tener una instancia, sin crear un objeto del tipo math, m igual a new math y luego poner m.pow. No necesito hacer eso porque es static. Así que sería suficiente con math.pow. Y el primer valor es la base y el segundo es la potencia. Y en el caso de math tiene un montón de métodos que nos podrían servir para trabajar con funciones matemáticas. Vamos a escribir solo aquí para que tengan una idea y ustedes pueden tratar de implementarlas en algún otro ejercicio. Pero si nosotros ponemos math. Podría ser math.e, podríamos acceder al valor constante de e, que es 2.7182. O podríamos acceder a ciertas funciones para realizar operaciones matemáticas, por ejemplo, apps para convertir o para aplicar una función de valor absoluto, es decir, todo lo que esté positivo o cualquier valor lo pasa a positivo sería, ¿verdad? Y si se fijan,
ese método está sobrecargado. ¿Por qué está sobrecargado? Porque está escrito 4 veces, pero con diferente tipo de parámetro. En uno le pasa double, en otro float, en otro le puede enviar int y en otro long. Entonces aquí estamos viendo conceptos que ya sabemos. Está sobrecargado 4 veces y es un método estático porque puede acceder sin crear una instancia. ¿Qué otros métodos podemos ver aquí para calcular el seno? Seno hiperbólico, el arcoseno también, sin h y asín. Con esas podría calcular el seno y ahí le envío el valor correspondiente también para el coseno, la tangente. ¿Qué más podría? Y todas sus variantes, ¿verdad? Arcoseno, arcotangente, etcétera. Para redondear, con floor podría redondear. Floor. O para calcular un valor aleatorio podría utilizar random. ¿Qué otros métodos tenemos por aquí? Veamos. Para calcular logaritmo normal, logaritmo en base 10. Sacar el máximo de 2 valores, sacar el mínimo de 2 valores. El POW, random. Hay unos que quizás no manejo muy bien. Para sacar la raíz cuadrada sería SQRT. Sacar la raíz de un número. Veamos qué más. Y bueno, creo que esos son los que más o menos manejo yo. De igual forma, si necesitan algún cálculo especial para alguna operación matemática, tendrían que buscar en la documentación. Aquí yo tengo algunos ejemplos: abs, atan, sin, cos, tangente, exponencial, logaritmo, potencia, redondeado, un valor aleatorio. Y aquí están ejemplos de uso y los resultados. Pero igual eso no tiene mayor ciencia. El objetivo de listar estos aquí es más que nada repasar el concepto de funciones estáticas del modificador static como tal. ¿Ok? Y listo, ya creo que tenemos una definición de una clase bien completa. Yo creo que ya estamos listos para hacer un pequeño ejercicio. Así que en el próximo video estaríamos puntualizando en un ejercicio en particular. Lo que vamos a hacer es combinar todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a tratar de implementar conceptos básicos de estructura de control para hacer un pequeño menú cíclico en la consola, para poder solicitar información en la consola, o quizá vamos a utilizar cuadros de diálogo también, que es algo que no hemos visto, pero igual quisiera que lo viéramos. Y podríamos crear instancias en el momento y esas instancias guardarlas en un arreglo. Así que si se preguntan si podría guardar instancias en un arreglo, claro que sí se pueden. Eso lo vamos a hacer en el ejercicio que veamos en el próximo video. Luego de eso también vamos a hacer otro ejercicio, pero ya implementando otro tipo de funcionalidades que vamos a ir descubriendo, o sí vamos a ir descubriendo ciertas falencias de ciertas estructuras, por ejemplo en los arreglos, que al ser no dinámicos entonces nos limitan en cuanto a la flexibilidad. Entonces poco a poco vamos a ir avanzando para ya ir cumpliendo con cada uno de los objetivos de este tutorial. Así que creo que por esta ocasión nos quedamos hasta aquí y en el próximo video comenzamos con un ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.